Benjamín ahí se alista y nos va a comentar. ¿Qué nos va a comentar, estimado Benja? Yo les voy a hablar hoy día de Alejandro Magno y el Sí. oráculo de Siwa, ¿ya? Me intriga Alejandro Magno, me intriga, ya. Sí, Miren, yo les voy a contar que mi tónica en general con el programa y con esta temporada ha sido averiguar temas de los cuales yo desconocía absolutamente. Ya. Y no lo veo mal porque de alguna forma no estamos nublados por ese sesgo de oficialidad con respecto a ciertos temas. Entonces, al leer una historia que quizás todo el mundo conoce, o yo asumo que todo el mundo conoce, o quien lo estudió, o quien era bueno para la historia oficial, de alguna forma nos saca estos preconceptos que podemos tener acerca de ciertos personajes, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, de Alejandro Magno había escuchado, por supuesto, sabía que era, de hecho, mi hermano se llama Alejandro por Alejandro Magno también, y, por supuesto, vi la película, o ubicaba la película también por los actores, que sé yo, de los hollywoodenses con Angelina Jolie y todos los personajes. Entonces ubicaba más o menos quién era Alejandro Magno, pero no tenía idea de dónde era ni las cosas que había hecho. Entonces di una pequeña pincelada, gracias a nuestra amiga Yamilet, para enterarme más o menos de quién era Alejandro Magno y contarle también a los amigos, porque, a ver, yo perfectamente podría preparar una cátedra explicando lo oficial, pero la verdad es que creo que estamos lejos en este programa de lo oficial y sería una lata por lo demás. Entonces es muy probable que quienes ya conozcan de Alejandro Magno esté de más la introducción, pero quiero hacerla porque así como personas que no sabían quién era Alejandro Magno, van a poder tener una idea general, digamos, de quién era también. Así como la semana pasada que me di a la tarea de investigar sobre Malta, esta semana lo quise hacer sobre Alejandro Magno, porque además, digamos, de lo oficial o lo básico que sabía sobre Alejandro Magno, es un personaje que para mí reviste bastante misterio, sobre todo después de enterarme de sus orígenes estelares y de algunas cosas que hizo por acá. ¿Ya? Así que les voy a leer más o menos una pequeña introducción de quién era Alejandro Magno y de algunas cosas que hizo. ¿Ya? Ahí hay una imagen de él. Y dice, Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, una amplia región de Grecia, en la antigüedad, fue un líder militar y político que vivió en el siglo IV a.C. Nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital de Macedonia, y se convirtió en rey de Macedonia en el año 336 a.C. tras la muerte de su padre Filipo II. Desde muy joven, Alejandro mostró un gran interés por la guerra y la conquista. Una vez ascendió al trono, se propuso cumplir el sueño de su padre de conquistar el imperio persa, que en ese entonces era considerado uno de los más grandes y poderosos del mundo. Durante su reinado, Alejandro llevó a cabo una serie de campañas militares exitosas, expandiendo su imperio desde Grecia hasta Egipto, Persia, India y más allá. Si puedes pasar a la siguiente. Ahí estamos. Ahí estamos. Además de sus habilidades militares, Alejandro también fue un líder carismático y visionario. Fomentó la unión de las culturas griega y persa, promoviendo la adopción de costumbres y tradiciones persas en su imperio conquistado. También fundó muchas ciudades, entre ellas Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro cultural y comercial. Eh, Miren, estuve viendo la película también, les voy a decir que leí un libro acerca de la vida de Alejandro Magno, pero pude percibir algunos detalles que concuerdan con esto. Él, una vez que tomó Persia, se desposó con una princesa persa y él, o por lo menos como lo muestran en la película, él como que abogaba un poco por la apertura y la consideración hacia otras culturas. Entonces, por esa misma razón, él se desposó con una mujer persa. Por supuesto, en la película retratan y explican este tema que no sé, que puede ser muy controversial, que ellos se desposaban para tener hijos o por temas políticos, pero muchos de sus amantes, digamos, eran personas de su mismo sexo y generalmente compañeros o amigos desde la infancia. Ahora, puede que esto sea nata agregada que pusieron en la historia, pero así lo muestran un poco. Entonces él se casa con esta mujer y su insistencia permanente era en que no era, le parecía injusto que vieran a los persas o a los otros pueblos como bárbaros o como inferiores a ellos. Entonces él siempre, durante, digamos, sus periodos, él valoraba las culturas de los lugares a los que llegaba. Él no era un invasor
como que ponía la pata encima y le gustaba como generar una especie de fusión de la cultura griega con las culturas a los pueblos a los que él invadía en sus campañas. Benja, disculpa, Bueno, a dime. propósito de esto mismo, se habla de helenización de los pueblos, como que se buscó Exacto. que culturizar a los pueblos con la cultura griega, pero Ujú, llevándole toda la tecnología, la claro. sabiduría griega a estos pueblos. Pero no, como lo decía, poniéndole la pata encima a la otra cultura. No Claro, sé si reconociendo sería, las culturas locales. claro, claro. Bueno, ignoro si sería una política que se ocupaba en general, digamos, de todos los gobernantes, pero por lo menos vi y me puedo dar cuenta que Alejandro Magno tenía esa mentalidad, como de llevar su cultura y hacer una fusión, digamos, sin tapar o sin anular a la cultura que ya había en el lugar. De hecho, él apreciaba bastante las costumbres de los persas, apreciaba bastante las costumbres de la India también, a pesar de que sus compañeros los trataban prácticamente como de bárbaros o de gente sin incivilizada. En este momento, al parecer, era como Grecia lo más evolucionado, digamos, en cuanto a cultura, o eso es lo que ellos pensaban, o por lo menos lo que pude ver. Un poco como los reyes católicos imponiendo su ¿cómo se dice? Evangelización, digamos, a los pueblos de América, por ejemplo. Continuó. A pesar de su corta vida, murió a los 32 años, el legado de Alejandro Magno fue significativo. Su imperio se convirtió en uno de los más grandes de la historia y su conquista de Persia abrió el camino para la expansión cultural y política de Grecia hacia el este. Su influencia fue duradera y su figura inspiró a muchos líderes y conquistadores a lo largo de los años. Incluso podríamos decir que me atrevería a decir que inspiró a personas como Hitler o como Napoleón. También siempre fue como un referente para ellos. Y en algún momento, Alejandro Magno asistió o se dirigió al oráculo de Sigua. Esto queda cerquita de Giza, ¿ya? Y era un templo donde se veneraba al dios Amón, donde se suponía que el dios Amón vivía ahí, ¿ya? Aquí la imagen puse me parece que es como una moneda o algo así, una medalla, donde está representado el dios Amón con cuernos de carnero. Hay tres animales que yo me he fijado que están representados en Egipto principalmente. Los leones, las esfinges y los carneros. O sea, Sí. representando de alguna forma a Virgo, a Leo y a Aries. Es súper curioso. Pero me aparecen generalmente esos tres animales o con personas, digamos, con estas características zoomorfas. Ignoro el trasfondo del por qué, pero lo podría averiguar porque me pareció bastante interesante. Así que si lo investigo después, se los puedo explicar también. Alejandro Magno y el oráculo de Sigua están estrechamente relacionados en la historia. Después de conquistar Egipto en el año 332 a.C., Alejandro decidió visitar el famoso oráculo de Amón en el oasis de Sigua, considerado uno de los oráculos más importantes y venerados del mundo antiguo. El oráculo de Sigua estaba asociado al dios egipcio Amón y se creía que sus respuestas y profecías eran muy precisas y valiosas. Alejandro se acercó al oráculo con la intención de confirmar su origen divino y obtener la aprobación divina para su campaña de conquista del imperio persa. Ojo, la madre de Alejandro Magno, que se llamaba Olimpia, desde un principio le dijo o le hizo saber a él que él era hijo de Amón, que era hijo de Dios o que era el hijo de Zeus. O sea, se le trataba y se le ponía a la altura, digamos, de Heracles o de Hércules. O sea, para su familia y para él mismo, él era una especie de semidios, ¿ya? El tema es que eso, por lo que entiendo, él siempre lo supo, pero quiso acudir al oráculo de Sigua para confirmar este hecho, ¿ya? Entonces pasa una situación bien curiosa, porque esto me dio pie a mí para que me empezara a hacer una serie de preguntas. O sea, si pensamos que al referirse a algo divino se está hablando de visitantes mal interpretados como dioses,
Lo que me hace a mí pensar esta situación que de alguna forma él sabía que su origen no era terrestre. Y me confirma lo que de alguna forma hemos sabido por ahí. La verdad es que lo estuve buscando, el texto o la información, donde se habla de Alejandro Magno en la divulgación y no lo puedo encontrar. Así que les pido a los amigos que por favor si encuentran ese material y me lo pueden compartir para poder hacer un análisis más profundo, que él efectivamente era taijeteano. ¿Ya? Entonces también es una de las razones por las cuales él ganaría eventualmente todas estas batallas y conquistó tantos lugares, porque además de ir su ejército con armas, o sea, caballos, arcos, qué sé yo, además había participación de naves o ayuda estelar de alguna forma. Entonces, lo que a mí me genera duda y lo que lo voy a dejar ahí en el aire para que cada uno saque sus propias conclusiones, si Alejandro Magno era un step down o era un walking, ¿Walking? claro, Claro, que semi-estelar walking. exacto. Entonces, puede ser que él, si no era step down y era walking, es probable que su madre de alguna forma haya sabido este hecho y él en el momento de ir al oráculo de Siwa se entera de que él es hijo de Amón, ¿ya? Ahora, a todos estos héroes, como decía Vito recién, se les atribuía que eran todos hijos de este Amón o Amón-Ra o cualquiera de estos otros dioses que conocemos como Zeus, que virtualmente serían la misma persona o el mismo ser o la misma energía. Más adelante lo voy a explicar más, ¿ya? Entonces, ¿sería realmente un ser estelar o semiestelar? Quizás un híbrido, no sé, me abre un montón de preguntas. Pero lo que sí me llama la atención es que de alguna forma cuando Alejandro va al oráculo de Siwa y llega al lugar, el sacerdote lo recibe como hijo. Ahora lo voy a leer. Pero me da la sensación, o puede ser una interpretación mía, de que como que se le subieron un poquito los humos a la cabeza después de que el oráculo le confirma, ¿ya? Estas cosas pasan, a veces la gente, y de hecho lo han hablado en la divulgación, y han habido casos que la gente al enterarse de su origen o de su participación en otros planos o en otros círculos o una relación o un parentesco con personas extraterrestres, se les sube un poquito el humito a la cabeza y genera una serie de conflictos, ¿ya? Y de hecho, bueno, lo hablaban el otro día del tema de lo que comenté recién de no cambiarse el nombre. Ya es como que, no sé, yo por ejemplo hubiera hecho mi sesión con Jared y después yo empezara a decirle a ustedes, no, ¿saben qué? Refiéranse a mí como un ser caristo. O sea, sería muy patudo de mi parte porque en realidad yo no, si bien siento y entiendo que estos guías o estas personas, estos fractales de mi ser que se comunicaron conmigo a través de esta sesión, si bien son parte de mí, yo no soy ellos. ¿Ya? Y si bien, porque he estado pensando por el tema ese de cambiarse el nombre, yo me cambié el nombre, pero como para darle otro atributo a mi ser, pero en ningún momento yo reniego de quién soy, de que soy Benjamín y de las cosas que me gustan hacer, porque yo he entendido y estoy disfrutando mucho mi experiencia acá. Entonces yo no pretendo vivir mi vida ni ocupar mi lugar en otras densidades o en otros planos, porque ellos están allá y yo estoy acá, yo vine ahora a vivir la experiencia. Entonces, siento que quizás a Alejandro le puede haber pasado eso, como que se le subieron los humitos porque él empezó como a exigir que se le tratara como un ser semidivino, como a la altura de Heracles o de Hércules, o estos que O nombró Vito Aquiles. Torres, o Aquiles, aquí les bailo. Entonces, cuando Alejandro llegó al oasis, fue recibido por el sacerdote principal del oráculo, quien lo reconoció como un líder destacado y le saludó como el hijo de Amón. Según las crónicas históricas, el oráculo reconoció a Alejandro como el legítimo gobernante de Egipto y Persia, lo que fortaleció aún más su confianza y legitimidad. Después de su visita al oráculo de Siwa, Alejandro Magno llevó a cabo sus campañas militares con renovada determinación y éxito. Consideró que el apoyo divino del oráculo lo respaldaba y lo protegía en su búsqueda de conquista. Sí, efectivamente, yo, por ejemplo, puedo decir que después de haber tenido esta revelación con un oráculo,
Sí me quedan más claras las cosas a las que vengo acá, pero en ningún momento me siento como superior o con habilidad extra que las otras personas, independiente de dónde viene cada uno, porque considero que todos, si estamos acá, es para vivir esta experiencia y tenemos todos absolutamente las mismas capacidades. Solo debemos desarrollar y expandir nuestra conciencia. Todos somos la fuente, querido Todos amigo. somos la fuente, exacto. Ah, Aquí no hay mejores, ni planos vamos a- superiores, ni personas de densidades 49, no. No hago diferencias yo por lo menos, y así nos han enseñado. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Vitoto. Esa imagen me la generó la IA, así como un sacerdote ahí con un libro abierto. La quise poner porque la encontré bonita. Hay mucha información de Alejandro Magno, hay muchas pinturas, hay mucho registro, entonces a quien le guste más se puede interiorizar más. Yo esto es como una pincelada para entender quién es él. El encuentro de Alejandro con el oráculo de Sigua es un episodio destacado en su historia y destaca la creencia y la importancia que se le daba a los oráculos y profecías en la época antigua, así como el papel que desempeñan en la toma de decisiones políticas y militares. Bueno, básicamente está diciendo lo mismo que habían comentado ustedes con respecto al uso y a la buena fama que poseían los oráculos dentro de las sociedades. Y acá voy a hacer una alusión, digamos, a hablar un poco acerca de estas deidades, ¿ya? La figura del dios Amón, conocido también como Amón-Ra en algunas culturas, tuvo influencia y presencia en otras culturas más allá de Egipto. Aunque su culto principal se encontraba en Egipto, también hubo algunas interacciones y sincretismo con otras civilizaciones de la antigüedad. Aquí hay algunos ejemplos. Si puedes pasar a la siguiente imagen. Y esto es lo que les quería comentar. Fíjense en este dios o en esta personificación de Amón. Es claramente para mí un Urma y está muy bonita la ilustración. Tiene el disco solar sobre la cabeza, la Y el nombre serpiente lo también. dice todo. La cultura Claro, cuchita, de los cuyos, Cuchita, los gatos. ¿viste? Hoy día, por ejemplo, vi Sí. una marca de arena sanitaria para gatos que se llamaba Cuchi, cuchi. Pichicat. Oh. Y dije, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Cuchita, ¿viste? De cuchito, de la cultura michita le podríamos poner, de los michis. Oh. Durante el periodo de dominio de la dinastía 25, 25 de Egipto, conocida como la dinastía Cuchita, Amón fue adoptado y adorado por los gobernantes cuchitas en lo que hoy es Sudán. Fue asociado con su principal deidad local, Apedemak, formando una sincretización conocida como Amón-Apedemak. La cultura adoptó a Amón, digamos, como que lo asimiló a sus dioses o a sus creencias que ya estaban. La siguiente... Aquí está el tan conocido, miren qué barba, por El favor, ese colérico pelo. Zeus. Sí, miren ese pelo peinado así como Mira esa barba, con sí. rulos, sí. Quiero Ahora te hacer... aseguró Benjamín que si Zeus tuviera esa figura todo musculoso, con ese mismo peinado y todo el asunto, sería muy atractivo para las chiquillas, incluso un jóvenes. sugar daddy, un sugar daddy Claro, todo el rato. Imagínate, un hombre lo estarían canoso. contratando para hacer publicidad en televisión para Navidad, Claro, claro. Para Un Navidad. como súper, el Papá Noel sexy. Wow. claro, Un claro. sexy Santa Y Claus. además que pasa una cosa súper injusta, que es un rasgo de nuestra cultura. Lamentablemente, como vivimos en una sociedad bastante machista, las canas en las mujeres no se ven bien, siempre se asocia, o sea, para Sí. la gente en general, yo no tengo ni un rollo con eso y lo encuentro fantástico, porque siempre he postulado que las canas son una segunda luz. Cuando uno es chico, cuando uno tiene entre 15 y 20 años, está en una etapa reproductiva, el cuerpo se apera, se apera de colores dorados en el pelo, los labios llenitos, todo lo que resulta sexualmente atractivo. Sin embargo, cuando uno llega a la edad madura, donde ya tiene una expansión como persona también, el cuerpo se apera de otra luz, que es una luz plateada. Yo por eso interpreto las caras. Yo siento que es Mira. como un color, es como, ¿vieron ustedes Señor de los Anillos cuando era
Gandalf el gris y pasó a ser como Gandalf el blanco, fue así como una evolución. Para mí eso significan las canas, para mí tienen que ver con sabiduría, con madurez, por alguna razón también los monarcas de otras culturas que no son de acá de la Tierra tienen su pelo blanco, ya sabemos como Alenin, como Rur, etc. Como los solatianos. Claro, entonces eso quería comentar que para las mujeres lamentablemente en la Tierra se asocia la cana como algo decadente o a lo mejor con una bruja, ¿me entiendes? Es Sí, súper injusto y súper machista. Sin Oye, pero embargo, Benja, cuénteme, eso, lamentablemente, las mujeres ven eso así, y las mismas mujeres, porque las mismas yo te digo, mujeres, no hay exacto, ninguna señora que tenga sus buenos años que se mantenga las canas, son todas rubias, todas tienen el pelo negro cuando te las ves en la exacto, calle, porque de alguna mientras que el forma, marido tiene el pelito blanco, la claro, señora no tiene el pelito pero ojo, blanco. ojo, ahí es justo lo que iba a decir. En el hombre, la cana se asocia como a, ¿cómo lo podría decir? Como a una buena cuenta corriente. Mm, Ya, eso. entonces es como un poco injusto. Así que bueno, ahí está este Don Zeus con ese tremendo cuerpazo ahí que podría ser un sugar daddy. Bueno, durante la época helenística, cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, hubo un sincretismo de dioses egipcios y griegos. En este contexto, Amón fue identificado con Zeus, el principal dios del panteón griego. Si puedes pasar a la siguiente imagen. Miren, Oh my acá gosh. está la versión romana. Wow. A Mira. medida que Roma se expandió y asimiló diferentes culturas, Amón fue asimilado bajo el nombre de Júpiter Amón. Esta sincretización mezcló las características de Júpiter, la máxima deidad del panteón romano, con las atribuciones y simbolismos de Amón. Ahí con una super armadura, con Júpiter. Oye, bonitas las imágenes de Súper. nuestro amigo Ia. Sí. Y ahora voy a seguir hablando de Amón. Ya. Ahora, según lo que yo entiendo, Amón-Ra sería la misma persona, pero Ra, o al parecer, déjenme ver, Ra sería ni más ni menos que el mismo ser Anu. ¿Les suena? Sí, sí, de la Ah, no. cultura Anunnaki, de que hablaba César Yasuchi. Claro, de ahí viene. Pero, si puedes pasar a la siguiente imagen, Vituto, acá les voy a explicar esto, que es una investigación y es una recopilación de datos que yo los voy a tratar de explicar según lo que yo entiendo, pero me surgen muchas dudas, entonces lo voy a dejar ahí también para que, lo que les decía, lo dejo esta información y me retiro lentamente Retiro para que cada lentamente. uno saque sus propias conclusiones, porque no quiero meter las patas ni malinterpretar algo también con respecto a nuestras amigas. Lo que yo sé es que Anu efectivamente era una persona, ¿ya? Y porque se ha mencionado en algunos información y posteriormente voy a explicar eso. Pero voy a explicar esto primero. Exploradores y visitantes, que es como un apéndice que quise hacer a lo de Alejandro Magno. Esta es una conversación que tuvo Robert Gocha y Svaru de Guerra en ese tiempo. Ya esto creo que lo encontré en un video que habla sobre Enki Enlil, que está bien interesante y les voy a dejar el enlace para que lo revisen después. Dice Svaru, miren este símbolo de divinidad. Es una persona, un dios dentro de qué, dice ella, y Robert le dice dentro de un círculo. Y le dice ella, tiene alas y está adentro, está dentro. Significa nave estelar, Taijeta, aunque se usa también extendido en Pléyades en general. En este caso es de Asterope, Elohí. Este es un símbolo de divinidad que se encuentra en casi todas las culturas antiguas. Este dios me parece que es Ahura Mazda, creo que se llama. ¿Ya? Sí, ese nombre se venía a la cabeza, Ahura Mazda, Sí, Ahura que Mazda. me Y parece que es de Afganistán, por esas partes. claro, y concuerda con los Elohim, claro, y con estas deidades, pero prácticamente tienen la misma simbología. O sea, claramente para nosotros ver esa imagen, claramente para nosotros representa una persona en una nave. Ah, Pero antes de tener esta información de la divulgación, para mí era un dios, un personaje
no sé, vestido de divinidad, pero en realidad ahora entiendo que es una nave y simplemente una nave. Los dioses de la antigüedad casi siempre están relacionados a exploradores espaciales, muchos de ellos de nuestra raza. Si puedes pasar a la siguiente, y acá tenemos a nuestra amiga, que ya la hemos visto en varias oportunidades, con toda su simbología, sus serpientes en la cabeza, sus alitas, sus joysticks ahí en las manos, que supuesta es símbolo de la fertilidad, bla, 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 sagrado, bla, 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 era un joystick para manejar una nave. Y abajo están los dos leones, por supuesto, que eran los que estábamos viendo en el portal la semana pasada, ¿se acuerdan? De Micenas, el portal de Micenas. Exacto, y los dos lechuzas a los lados, que son las que están con la lechuza que está con Atena también, que representan portales, ¿se acuerdan? Representan portales, representan el conocimiento también. Exacto. Entonces, dice, Ishtar, como la pintan en la historia, la escrita por los egipcios, nunca existió. Fue basado el concepto de ella en visitantes. Sí, dice Svaru, Ishtar y Osiris fueron personas, pero lo demás es crema añadida, me encanta, por los antiguos, pues eso se hacía mucho en aquel entonces. Ejemplos de ellos son los griegos y sus exageraciones sobre historias que sí pasaron. Por ejemplo, Medusa sí existió, pero no fue como dicen los griegos. Medusa no es más que la misma Ishtar de nuevo, pero es simbolismo tomado como literal. Claro, literal es tomar la Biblia como que había un hombre que se llamaba Adán y había una mujer que se llamaba Eva y le dio una manzana y la mujer salió a la costilla. Eso es literal, es como para cuento de niño, como, no sé, como para explicar algo a quien tú quieres controlarle la mente. Pero nosotros, como sabemos de simbología y entendemos un poco más, podemos darnos cuenta que en la figura de Medusa, precisamente el tener muchas serpientes en la cabeza no significa que convierta a las personas en piedra con virarla. Es muy probable que se refiera a que es una persona que tiene mucha sabiduría y muchos conocimientos en su mente. Y referente a lo que hablaban de dónde vivían estos dioses, si en el Olimpo o en la punta del cerro y hacían nubes y todo, con tecnología, explica ella, Ishtar vivía más que nada, porque le pregunta a Robert, ¿dónde vivía Ishtar? Le dice. Y Svaru dice, Ishtar vivía más que nada en su nave, por eso se tomaba también como deidad, vivía en el sol, porque la nave para los egipcios brillaba como el sol, que solo es atmósfera supercalentada. Pero también vivió en construcciones o palacios de aquel entonces, que las arenas del desierto ya han borrado. Y para ser un poco más preciso en fechas, dice ella 10.500 antes de Cristo, imposible de precisar. O sea, estamos hablando de mucho antes de la época, digamos, de estos héroes. Entonces, probablemente cuando se refieren a, o sea, no probablemente, claramente cuando se refieren a estos dioses o a estas divinidades, se están refiriendo a estos visitantes, ¿ya? Y la última diapositiva, Vitoto, aquí tenemos a Anu, ya que sería eventualmente, o según lo que yo entiendo, el mismo Zeus, el mismo Amón, el mismo incluso Osiris. Entonces, sería interesante si alguna vez nos pudieran explicar, sabiendo y entendiendo que todo es una exageración y que sí fueron personas normales, que fueron visitantes y que la gente le agregó todos estos epítetos de divinidad y de poderes, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de tecnología y de conocimiento, y que se les atribuye todo esto. Entonces, si me dicen que Zeus era tan malo y tan picado de la araña, yo digo, pienso que eso también puede ser un poco lo mismo que se hace con las mujeres para ensuciar su imagen, diciendo que fueron prostitutas o que son actrices porno o cualquier cosa. Hablar mal de un hombre puede ser tratar de dejarlo como irresponsable, digamos, que anda repartiendo hijos por todos lados. Entonces, pienso yo que todos esos epítetos que se le agregan a Zeus también puede ser crema añadida de todas estas exageraciones que hacían los griegos, ¿ya? Pero aquí les voy a leer lo que dice Svaru sobre Anu. Dice, en cuanto a Anu, específicamente, encuentro un sinnúmero de personajes con nombres similares,
pero solo una mínima parte son de origen reptil. Y tampoco encaja en lo que se dice sobre Anu específicamente. Tiene muchas interpretaciones y es probablemente el dios con la mayoría de variantes encontradas en diferentes culturas. Anu, Zeus, Júpiter, Odín, ojo, entre otras. Tenemos más de un Anu. El primero, y el que conocen ellas y el que me están hablando, es un explorador pleiadiano, taigetiano, que llegó a la Tierra hacia el 8000 a 9000 antes de Cristo. Llegó después de Easter, me acabo de dar cuenta. Claro. Llegó después. Documentó todo, dejó su sabiduría y se fue. Los otros no aparecen, las otras representaciones de Anu no parecen tener conexión. Y acá especifica ese extracto de conversación entre Gocha, Robert y Svaru de Erra circa 2020, porque no sabía exactamente en qué fecha. Pero ¿saben qué me pasa, chicos? Me intriga tremendamente este personaje. Quita nomás la diapositiva de todo, si quieres. Estamos. Yo creo Será la que última. si fuera una semilla estelar, ahora nuestro amigo Anu, y viviera en Latinoamérica, ya no sería conocido como Amon-Ra, sino que sería conocido como Ramón. Ramón, Y nosotros le llamaríamos Ramoncito. Claro, quizás Don Ramón. Sí. Don A Ramón. lo mejor fue Don Ramón. Por Claro, eso, porque claro. es casi igual de venerado, porque te digo que hasta los Ramones Sí. se pusieron una polera acá con la foto de Don Ramón, Ramón, lo sí, quieren sí. harto. No sé qué La dicen banda. La los banda rock. amigos, Los los Ramones, de Ramones. Ramones. No sé qué dirán los amigos mexicanos acá, pero claro, imagínate, Don Ramón. Pero fíjate que me intriga bastante este personaje, porque si bien la divulgación habla mucho sobre las mujeres, sobre el rol de las mujeres en la historia y de alguna forma las participaciones que tuvieron ellas en la antigüedad como viajeras del escuadrón Reloj de Arena, para mí es una intriga tremenda saber de este personaje, sobre todo porque no se habla mucho de los hombres, si bien hoy día, miren, encontré un dato simpático que no me había percatado antes. Fue en este video sobre el matriarcado y sobre la sociedad holográfica de Taijeta y este matriarcado que tiene, donde la gente preguntaba así como, entonces los hombres están como relegados a un segundo plano, un poco, y no, porque lo que explicó en esa oportunidad Svaru es que los hombres para estas sociedades matriarcales son como la joyita. Entonces las mujeres también los cuidan, porque son muy queridos y a pesar de que ellos son los protectores de las mujeres, ellas también los cuidan y los quieren mucho, es como que son como el chiche. Un poco con lo que sería acá en la tierra a lo mejor, donde a la mujer se le ve así como un ser especial, digamos, como la bonita, la que se arregla el pelo, la que se pone se maquilla, se hace cosas como para verse bonita. Y que los Allá machos creo se que, pelean por ellas. claro, Como un poco Elena. a lo mejor un poco allá es como al revés, ¿me entiendes? Como al ser un matriarcado, Sí. el hombre, y yo lo veo, fíjense, en el gallinero, po. Es que bueno, disculpen la comparación, pero es que ellos son una sociedad que se autoorganiza solo por naturaleza, entonces para mí la sociedad del gallinero es un matriarcado, y el gallo es como el chiche, po, porque hay un gallo para todas las gallinas, y es bonito, po. Es grande, tiene plumas de color. Imagínense un hombre llevado a su expresión total de la naturaleza, con pelo largo, con barba. Yo digo, si uno tiene barba, tiene que usar barba. Es como parte de la naturaleza. Y es lo que hace bonito a un hombre, digamos, sacándole todo el contexto como comercial o lo estético tradicional. Sí. Creo que son las características que hace a un hombre que sea bonito. El que sea masculino, el que tenga pelo largo, el que sea peludo, que tenga barba, no sé. Obviamente ahí generalizando, porque no opinan lo mismo las japonesas, por ejemplo. Claro, por ejemplo, a ellas no les gustan mucho los hombres así muy toscos, muy masculinos. Pero me llamó la atención. Entonces, para mí personalmente sería muy interesante saber quién fue Anu. Me encantaría que nos pudieran explicar, así que añado mi pedido junto con el otro, a ver si alguna vez nos pueden contar quién fue este personaje y qué dejó, qué hizo. O a lo mejor era un viajero del escuadrón del escuadrón Reloj de Arena, a lo mejor era, no sé, Dorcalel,
Me encantaría. Y Oye, si es sí, verdad, si Zeus se cagaba de la risa con los chistes de Hermes, eso también se cuenta. Entonces quiero saber si es verdad esa Claro, parte. claro, en una de esas, o fue una persona que a lo mejor ya no está, a lo mejor es parte de la tripulación, a lo mejor se fue a Taijeta y no quiso saber más de la Tierra, no sé. Cualquier detallito que nos pudieran aportar para mí sería interesante porque para mí personalmente es importante saber también cómo piensan los hombres en una sociedad matriarcal, cómo funcionan. Porque ya de lo que es, digamos, toda esta visión femenina acerca de esta sociedad holográfica, ya lo tenemos más o menos claro. Pero quizás sería interesante saber un poco más del rol de la parte masculina, digamos. Para mí es súper interesante, así que ojalá algún día podamos saber más. Y sobre todo este personaje Anu, que considero yo que hizo bastantes cosas y se le recuerda con hartos epítetos y agregados. Así que bueno, chicos, eso les quería contar. Entonces, para mí, en resumen, y mi conclusión es que efectivamente es posible que Alejandro Magno haya sido hijo de Amón, o en este caso de Ra, o no sé. Lo claro. dejo ahí. Muchas gracias por esta fantástica exposición. Y mira, yo quería graficarte lo que tú estás comentando con esta carta, el emperador. El El emperador. emperador. Yo te la Ahí quería está. buscar y curiosamente me apareció en primer lugar acá desde el mazo. Mira, ¿Sí? ¿viste? Estaba Y ahí. Acá es está, el, es Anu, claro, claro, nuestro está amigo retratado. Ramoncito. ¿Eh? Ramoncito el colérico. Ya. Ishtar ¿Verdad? Por Ramoncito sería lo por lo el, alto. tanto, el Ishtar hot. sería por lo tanto la emperatriz o la sacerdotisa. Yo la visualizo como la suma sacerdotisa. Perfecto. Ahí Más por está. los conocimientos. Más por los conocimientos que como emperatriz. Bueno, saludamos a, mientras nos arreglamos acá, a Cherical, que dice, los tres son muy claros, didácticos y divertidos para explicar. Muchas gracias, Qué estimada bueno. Cherical. Nos dice, saludos queridos amigos, gracias por toda la información. Eric Riveros dice, muchas gracias por la información, muy interesante. A ver. Me Mientras acaba de tanto, visitar. Miren lo que me trajo. mira, Ay, qué rico. hablando del café, Hablando de la droga laboral. claro, para que trabaje. Lo que te Break. están diciendo, así como a manera de símbolo, trabaja, trabaja, Claro, trabaja. Claro, momento trabaja. 6 horas el directo. Y bueno, también se tiene que ir Lidia Triana. Saludos, estimada Lidia, que nos va a ver en diferido el resto, pero ya nos Saludos. estamos despidiendo nosotros. Más allá del éter, también nos aclara que los Elohim, Enki y Enlil y sus diferencias no son más que una rencilla entre el lado conservador en Exacto. Egipto, Así es. adorador Hoy, del buen. dios solar Amón, y el lado de Akenatón Nefertiti, adoradores del sol negro Saturno. Pensar que estos gallos, estos tipos, siempre ponen como a Enki el bueno y el malo a Enlil. Es todo al revés, Ah, estimado amigo. Y más encima no Exacto. eran personas, sino que eran pueblos. Así que estamos como Yo del ¿saben bando de Enlil. cómo lo hago para no confundirme? Asocio Enlil con Elohim o con él. Ujú. Pero ahí mm, porque siempre yo lo que había leído del novelista, Zacarías Sitchin, digámosle novelista, era que, claro, que Enki era el bueno po, y Enlil el malo. Entonces, hago la relación Enlil, estelares, y mm, Enki, cabal. ya, Ujú. mira. Exacto. Nos agradece también Rosy Camacho, dice muchas gracias por todo el tiempo de estudio y por la Rosy. dedicación al Gracias. darnos estos temas. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, estimada Rosy, por estar con nosotros una vez más. De hecho, esa es nuestra retribución, vuestra alegría. Renata Guerrero aparece esta hora y nos pregunta, hola muchachos, ¿cómo están? Súper bien, Súper. disfrutando este Parece que programa. Renata está compartiendo con Ramoncito. Ella no Estaba- Al- estaba muerta, andaba de parranda, como cantaba Don Ramón también. Ramón. Antonio Bortomier dice, una cosa es clara en este tema, la cronología Es es un un desastre, desastre. Oh, sí, sí, completamente. Es que no, es es que imposible. Es yo a veces no imposible puedo. porque al haber estado el planeta en calidad de pirinola o de Oye, peonza, como, sí, imposible medir cualquier dijo tipo de todo, tiempo sí. previo a 12.500. Ujú. Nos dice buenas noches también María Miranda.
También está apareciendo. ¿Saben Gracias. qué me da la impresión, chicos? Mire, curioso. YouTube sí avisa, pero avisa cuando llevamos como más de 3 horas de directo, porque yo sentí Puede como un ser. sonido de que empezó Somos la Fuente, pero ¿cómo si estamos más de 3 horas hablando? Y recién ahora llegó el aviso, así que ahora están apareciendo unos amigos cuando ya lo estamos casi despidiendo. Es por eso, YouTube avisa a las 3 horas después. Eh, Nos saluda, bueno, María Miranda, que nos dice que nos va a seguir en diferido. Muchas gracias. Tremendo el programa de hoy, nos dice Antonio Bortomier. Qué bueno. Y eso, bueno, entonces, palabras finales, chicos. ¿Qué les pareció los temas que vimos el día de hoy? ¿Qué les deja? ¿Qué pensamientos se les viene a la mente, estimada Eli? Así te iba a hacer una pregunta, Benjamín, acerca de Alejandro Magno. ¿Tú sabes de qué murió? ¿Lo asesinaron? Supuestamente ¿Sí? lo envenenaron, ¿Envenenaron, cierto? según la película, porque no he leído Según la los película. libros, no me instruyó tanto, Claro, porque pero a lo mejor se lo fue, envenenaron. po, Claro, también. mira, como lo que pasa con Cleopatra, lo que nos explicaron de Cleopatra, o sea, el que la haya picado serpientes y Claro, serpientes, nave estelar, es una alegoría para explicar que ella ¿sí? simplemente subió a su nave y se fue. O sea, Claro, es muy probable que se que haya haya ido. sido claro y Si el que fue step de, down, se puede haber de hecho me ido. quedé pensando que hasta el hecho de que Atena haya salido de la cabeza también puede tener una Un simbología. simbolismo. ¿Cierto? Exacto. Sí, Lo sí, loco que sí. venía con ropa, ¿cachai? O sea, que venía con el conocimiento. Efectivamente, Acuérdense claro. que la Mira, desnudez o la ropa significa el conocimiento, el de poder mira, defenderse. claro, claro. Sí, no, eso del Alejandro Magno, yo pienso de que eh, si fue step down, se fue, como dicen. Es Eh, probable. y lo otro también que yo decía, es probable de que también haya vivido mucho más años. O sea, ¿quién realmente puede decir, Exacto. oye, murió a los No 35, solo murió, los se 30. fue a los 135, o murió a los Claro. 135, no sé. Es Bueno, puede ser imposible. cualquier cosa, o sea, Y piensa tú, Eli, que si la gente vivía más años en sí, aquel tiempo, creo que sí. yo diría que no llevaban un conteo de los años. De hecho, me lo pregunté frente al Mira, oráculo, tal como lo hizo el Benja, y yo me ya, pregunté cuánto tiempo viví y me dije, sinceramente, no sabría decirte porque no vemos el mismo tiempo que ustedes. O sea, Claro. No. pero sí es la sensación de haber vivido harto tiempo. Pues eso explica el por qué, por ejemplo, estas personas que visitaron la Tierra estuvieron en varios lugares con distintos nombres Exacto. y claro, tuvieron tiempo para compartir con la población local. ¿Me entiendes? Entonces, y esa fue es un la cosa. tiempo no de una semana, no No, estuvieron 2 semanas de chipe no, libre, de vacaciones, ahí comiendo no. en asadito, ¿no? Para quedar en la historia, claro. Claro, para quedar en la historia tuvieron que haber Mm, compartido harto y dejaron un buen legado de conocimiento. Así es que mm, efectivamente se vivía mucho más en aquellos años. Piensen ustedes que las taigetianas y taigetianos pueden vivir hasta 1000 años si ellos quieren. mm. Lo han dicho. Exacto. Y lo que pasa es que acá tenemos una enfermedad, porque nosotros como terrícolas no lo veíamos como enfermedad la vejez. No, po. El hecho de Claro, que no lo vemos, lo la piel se vemos No, nos es la naturaleza. arrugue, la piel canosa, para nosotros Es era la ley algo de la natural, vida. la ley claro, de la vida, todo eso. Y Es la ley no, de la vida. y por eso es que a ellos cuando nos visitan, los que están ahora como visitantes o step down, como que les da cosa vernos a nosotros que vamos envejeciendo. sí, me imagino, ¿cierto? Sí. Y es Porque de hecho terrible. Yo, estos cuerpos son una manifestación de nuestros pensamientos Hoy sí, y de nuestras emociones. Entonces, ellos siempre se van a manifestar jóvenes. Por eso es que pueden tener como 500 años y se pueden ver jóvenes. Y solamente exacto. algunos, los más maduros, así como si, ¿sabes qué? Ya me voy a dejar canas, me voy a ver más vieja, más arrugado, pero un poquito. ¿Me entienden? Se nota como una claro, persona así como de 50 años, alguien que quizás tenga 700 años en tarjeta. claro. Claro, ¿Me entiendes? claro. Pero Probablemente una si yo cosa de gusto. fuera, probablemente a mi edad, si yo fuera un step down, probablemente tendría como unos 800 años. Más o menos, claro. Para verme Sí, así, como como yo. me veo ahora. Eso que además también recurrimos a la tecnología, por supuesto, porque
sabemos qué es lo que nos queda mejor, entonces, bueno, la barba, el pelo hacen bastante. Probablemente sin esos atributos me vería bastante más viejito. Y Eli, yo te había cortado. ¿Qué ibas a decir? Se me olvidó. Se me olvidó otra vez, como diría Juan Gabriel. No recuerdo. Bueno, termino porque ya estamos terminando. Bueno, buenísimo. Ahora tengo más claro acerca de todos los dioses. Ya no se me hace tan difícil entenderlo. Como que ahora me puedo ubicar mucho más. Así que va a ser interesante hacia dónde nos lleva, porque yo creo de que la historia de Grecia tiene mucha influencia y tiene cosas bien interesantes que yo siento que todavía no las vemos, ¿ah? No, Pienso para que nada. Viene una tercera parte. Viene, sí, pienso de que de viene algo interesante que como que no estamos captando bien, ¿ah? Es que no hay información casi, aparte de lo de los olivos. Eso, exacto. Entonces, pero yo creo de que por ahí vamos. ¿Cierto? A ver si la misma Atena dice algo. Sí, bueno, nos mandas algo a través de quien sea, de Robert, de Gocha. O la diosa de la sabiduría, Sofía, tal vez. Claro. Oye, mira, eso me llamó la atención, que la diosa gnóstica Sofía, bueno, no me acuerdo cómo aparece, pero en este cuadro de Miguel Ángel, ¿quién es la creación del hombre? Mírame, me guatié porque no me acuerdo, ese que está con Dios ahí. La mujer que está bajo el brazo izquierdo de Dios, que le está tocando el dedo a Adán, esa es Sofía, la que está bajo el brazo izquierdo. Es probable, Benjamín, porque yo alguna vez me quedé, después de ver a Robert, típico que YouTube te recomienda como unas conferencias, así, algunas mega extrañas así, de arqueólogos, puras tonteras. ¡Hoy se nos cayó Odín! No, se nos cayó Ramoncito. Se nos cayó. Ahí está. No, ahora sí. Ahora sí. Volvió. No, lo que le estaba mencionando es que hoy se me olvidó otra vez como la Eli, pues ya voy a acordar. De que te había aparecido un video después de sí, en YouTube. Gracias, Benja. Entonces, en uno de esos videos hicieron una conferencia sobre la sabiduría, sobre la filosofía, y empezaron a hablar del origen de la filosofía, y hay una filosofía antes de Platón, Sócrates, Aristóteles. De hecho, se les llama los filósofos presocráticos, ¿ya? Entonces era una filosofía distinta y que se basaba en los dichos de la propia Sofía. Entonces había como un grupo de intelectuales griegos que estudiaban lo que decía esta diosa Sofía, que la ponían en el mismo lugar que Zeus o que Dios. ¿Me entiendes? Miren. Están a la misma altura. A ver. Hay una una interpretación clásica renacentista, ¿de cuándo era este caballero? Oye, pero se parece harto a nuestra Yasky. ¿Tú decís? Sí, mira, justo la del medio se parece harto. Ahí está. Oye, ahora a mí eso también me genera mucha... Bueno, ¿por qué lo mencioné? Porque me llamó la atención que estuviera así como bajo el brazo de Zeus, iba a decir, de Dios, y que Atena haya salido de la cabeza. ¿Sabes? Quizás también es una mala interpretación como para ponerla como bajo de o al lado de, pero no sobre. ¿Entiendes? Que haya salido de la cabeza o que esté bajo su brazo. Lo veo como simbología. También puede ser una interpretación alevosa desde el mismo cabal, pienso yo. Como para podría tratarse de que Atena representa la sabiduría de Zeus. Puede ser. Si lo vemos de la parte buena. Claro.
Eso Claro, te calculo. Sí, ya. interesante. Ahora me gustaría también quizás saber cuándo Yasky tuvo estas participaciones a través de las cuales es conocida como la diosa Sofía para los gnósticos. Ujú. Porque Sofía es una niña, Yasky es una niña. Entonces, ¿pasó? ¿Aún no ha pasado? Ah, Y que la han tenido muy en claro. cuenta los masones, quienes desarrollaron las catedrales. De ahí deriva el nombre de cátedra. Y si ustedes se fijan en las figuras que se ponen por delante de las cátedras, aparece la diosa Sofía sobre un banco que se le llama cátedra. Por eso que cuando alguien dicta una cátedra, porque dicta conocimiento, porque desde la banca le hablabas a la gente, que quizás lo hizo Sofía en algún momento. Se sentó en una Claro, banca, en una cátedra y dio cátedra. Y ahí nació la filosofía. De ahí deriva la palabra filosofía, de Filosofía. Sofía. Sí, claro, Sofía. claro, claro. Filosofía. Oh, De filosofía. hecho, el nombre Sonia, por ejemplo, deriva de Sofía también. Por ejemplo, Mm. mi mamá se llama Sonia, siempre he sabido que su nombre venía de Sofía. Filosofía, sabiduría en el fondo. Ahora, también eso me hace pensar con respecto a la participación de las taijetianas en Grecia. Ya pasó hace Ah, unos años, pasó Pasarán. cuando ¿qué va ya a pasar? estaban dentro del escuadrón reloj de arena, o aún no ha Ah, pasado. Ahí la dejo, sí. quizás, claro. Son cosas que siempre me estoy preguntando, pero Mm, respeto también el por qué no nos lo hayan dicho, porque también entiendo que la información debe ser paulatina para no generar disonancia cognitiva. Entonces, respeto también el que no hayan contado acerca de esas cosas, así como, por ejemplo, que el tema de Arsinoe resulta no muy buen recuerdo, digamos, para lo que era Svaruder. Ya lo mm. recordaba. Me da la sensación de con harto dolor, porque creo que a todos nos provoca esa sensación, esa historia. Entonces, también respeto y entiendo por qué no quieran hablar de esas cosas en algún momento. O a lo mejor no la consideran Yo creo importante, o no oh, sé. yo creo que quizás se lo están guardando para que nosotros comprendamos mejor los conceptos del tiempo y todo eso. Mm. Porque Y se para arma que un no las, enredo. sí, po, y para que no las veamos ni las deifiquemos como se ha hecho siempre. Pero Como Claro. ahora siempre ha con este pasado. conocimiento, y creo que el programa de hoy se trató en el fondo de aclarar eso, de que no porque hayan sido vistos como dioses, nosotros vamos a pensar lo mismo. Nosotros entendemos que son personas con tecnología y con conocimiento, pero no tienen ni poderes mágicos, ni tampoco les gusta. Por lo menos las taijetianas. Ahora, ojo, puede que a todos estos personajes que hayan sido visitantes, no necesariamente a todos no les gustaba ser vistos como dioses. Yo creo que hay Mm, muchos que sí les yo creo gustaba y que se me aprovechaban un poco encantaba. de eso. Incluso todos Sí. estos emperadores de países orientales que se decían descendientes de los dragones, yo creo que a muchos les gustaba ser vistos como dioses. Incluso pienso hasta el mismo Alejandro Magno.